Vacío de liquidez. En el episodio anterior vimos la introducción sobre la entrega de precio. Vimos también cómo se genera un precio en equilibrio y en desequilibrio. Y ahora vamos a ver a profundidad un poco más la composición de un vacío de liquidez. Vamos a aprender a cómo delimitar ciertos niveles del vacío. Acá vemos en este ejemplo cómo de una consolidación se genera una salida del precio hacia abajo, creando un desequilibrio o bien llamado vacío de liquidez. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? He puesto tres ejemplos de los tantos que hay, con la intención de que aprendas a desarrollar tu criterio para determinar cuál es el punto de origen donde se genera, en este caso, un VICI, un vacío de liquidez alcista. Claramente tú ves que el precio se interrumpe con esta vela bajista y a partir de esa vela bajista se genera un movimiento alcista. Hay un solo tipo de volumen transaccional, una compra, ¿ok? Entonces, si nos damos cuenta, en la parte inferior del primer ejemplo tenemos la vela bajista cuyo máximo es roto con la vela alcista siguiente. En el segundo ejemplo tenemos la vela bajista que tiene un máximo, tenemos el cierre de esa vela bajista y la apertura de una vela alcista pequeña que tiene un máximo más bajo que el máximo de la vela bajista, y luego apertura una segunda vela alcista que rompe con los máximos. Correcto. Y en el tercer ejemplo tenemos la vela bajista, tenemos una vela alcista que genera un mechazo que rompe el máximo anterior, tenemos una segunda vela alcista que no logra superar el máximo anterior y finalmente una cuarta vela alcista que genera la expansión y rompe los máximos anteriores. El origen del vacío de liquidez se va a delimitar del máximo más bajo formado antes de originarse la expansión. En el primer ejemplo, lógicamente tenemos una sola vela y es ese máximo que se rompe con la vela siguiente. En el segundo ejemplo tenemos una vela alcista que genera un máximo más bajo que el anterior inclusive, y a partir de ese nivel se rompe el precio generando un desequilibrio. Y en el tercer ejemplo lo mismo. No tenemos que confundirnos con el máximo anterior o porque es una vela bajista y a partir de la vela bajista yo cojo el origen. No importa el color de la vela, es el máximo más bajo antes de que se genere o se origine el vacío de liquidez alcista. Ok, ahora tenemos que considerar cuando se interrumpe el precio, porque el precio va a llegar a cierto nivel y ese vacío de liquidez alcista no va a ser infinito. De la misma manera el precio se interrumpe y en este caso vamos a delimitar el fin del vacío de liquidez de la siguiente manera. Vamos a tomar en consideración el mínimo más alto. En el primer ejemplo, de inmediato tenemos la interrupción y esa interrupción con esa vela bajista forma un mínimo más alto que los anteriores. En el segundo tenemos la interrupción y a partir de la interrupción nosotros tenemos que tener cierto criterio para determinar cuál es ese mínimo más alto anterior o al momento de generarse la interrupción. En este caso es la vela alcista que genera un mínimo más alto antes de la interrupción. Y en el segundo caso, por ejemplo, tenemos
una vela bajista que es la que interrumpe el movimiento alcista y genera una mecha, no porque el precio no rompió con cuerpo el mínimo anterior, no se va a considerar, no. Igual, la mecha la consideras, la mecha generó un mínimo más bajo y se genera la interrupción a partir de la formación de esa vela bajista, por lo tanto el mínimo más alto lo lleva la vela alcista y a partir de ahí nosotros vamos a marcar nuestro fin. Son niveles importantes. Recién empezamos con el concepto del BICI y CIBI, que más adelante lo vamos a detallar. Y estos niveles son niveles específicos de precio que en el futuro se utilizarán como niveles clave. Más adelante te voy a explicar a mayor detalle y a profundidad cómo podemos utilizar estos niveles a nuestro favor. Acá te dejo unos ejemplos de manera bajista, es exactamente lo mismo, solo que a la inversa, para que pautes el video, lo veas, vea tus gráficos, al gráfico que mejor te acomode, el que más te guste, el que más operes, y marca tus vacíos en una sola temporalidad y comienza a estudiar qué es lo que pasa con el precio alrededor de esos niveles. Bien, un video bastante corto, solamente para poder comunicarte la información de origen y fin de un vacío de liquidez. Y en el siguiente episodio vamos a estudiar la composición del vacío de liquidez. Como siempre, te deseo buena suerte y buen trading. Nos vemos en el próximo video.